si muere una persona y tal vez una persona, como algunos dicen, ¿por qué tuvo que morir? Justamente murió cuando iba a entrar en la adolescencia o después de casarse o quería caminar ya mi hijo. No hay tiempo correcto para morir. Hola queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Diálogo Vital con el consejero Bartolo Friesen. ¿Qué tal, Bartolo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias Marcelo. Aquí estamos de vuelta con otro programa. Así es, estos programas están pensados para que la gente pueda recibir consuelo, para que la gente pueda recibir ideas, para poder salir de situaciones que realmente necesitan ser sanadas, necesitan ser solucionadas. Entonces, de parte de Centro Vital, se creó esta idea de tener un diálogo, así como dice el nombre. Así es. Nunca duden, por favor, de que Centro Vital está ahí para ofrecer ayuda. Tienen el consultorio, tienen hasta inclusive la posibilidad de internación. Está el trabajo con recuperación de las drogas, está el trabajo con las mujeres, también las protegidas. Todas estas cosas ya venimos hablando hace tiempo. Y hoy, Bartolo, queremos hablar de un tema sumamente importante, que es el tema de la muerte. Cuando alguien fallece, el tema del fallecimiento trae consigo toda una historia personal y nadie puede decir que no le toca. Sí, y ha marcado a muchas vidas la muerte o el fallecimiento de alguien y muchas personas no lo saben. O sea que sin saber. Sí, deja secuelas, para algunos positivas, otros negativas, ¿no es cierto? Y si vamos a hablar sobre este tema, también tiene que ver un poquito también de una separación. Digamos que una persona pasa por una separación, no tanto un divorcio, porque generalmente en divorcio ya la persona ya está separado ya por un tiempo, ¿sí? Uh-huh. Pero más o menos tiene que ver también algo con esto, ¿sí? O sea, se puede relacionar las dos cosas. Se puede relacionar bastante bien, sí. Y lo que nosotros vemos un gran déficit, y por eso es un programa también es algo informativo, de que a la hora de verdad muchas personas se quedan muy cortos en dar un consuelo. ¿Realmente podemos consolar? ¿Somos capaces de consolar? Así que vamos a hablar también de esta parte, porque al final hay una persona que tiene una pérdida, pero están los otros, a veces son familiares muy cercanos, pero a veces son amigos y no sabemos qué le puedo decir, qué no puedo decir. Y he escuchado tantas veces, me querían consolar, pero al final fue el peor. Sí, eso se pasa, sí, eso pasa mucho. Entonces, de eso sería un poquito la temática de nuestro diálogo. Y es un tema quizás un poco incómodo, pero tenemos que hablarlo, Bartolo, porque perfecto. Yo creo que de cierta manera también es un poco tabú, ¿verdad? Se tiene un poco de miedo de hablar de esto porque es la muerte, ¿verdad? Sí. O sea, es partir de este mundo y bueno, eso es algo que nos toca muy, muy en lo profundo, ¿verdad? Y la Biblia habla mucho de eso. Sí. Y eso justamente es importante recalcarlo, hablarlo, sacarlo ahí para que la gente realmente pueda tener un sostén. Yo no me acuerdo la última vez en iglesias haber escuchado una temática como esta como enseñanza principal, ¿verdad? Perfecto. Hay poco. Y en Salmos 116:15 dice lo siguiente, tal vez puedes leer eso. De la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez y después de esto el juicio. Así es. Sí, la Biblia habla de esto, así que es una realidad. Es cruel, es una realidad. Como la vida es una alegría y muchas veces la muerte es todo lo contrario, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Pero es parte de esa vida. Y nosotros lo que queremos es un poquitito explicar, tal vez suena un poco técnico, ¿sí? Poco frío como lo vamos a presentar, pero creo que es muy importante porque hay diferentes maneras de interpretación, pero son más o menos como 4 etapas que pasa la persona cuando pierde un ser querido. Okay. Y esas etapas va a depender mucho de qué tipo de persona es, qué relación hubo con esa persona, si hubo una buena relación, tiene que ver si esa persona fue una persona tal vez algo ya traumada y todo esto, pero dejan ciertas etapas. Entonces, y la primera etapa es el shock, es el llanto. Se ha hecho un estudio, y eso es muy interesante, que las primeras semanas se cree que son, los expertos dicen 21 días, pero eso ya para mí es muy directo ya, pero dicen que más o menos 21 días, sería como 3 semanas, la persona vive una especie de negación. Algunos dicen, yo escucho todavía su voz,
Creo que está subiendo ahí. Sí. El patio. Yo hace poco escuché a alguien que tenía la foto de la persona fallecida en la sala y decía que a la noche era como tenía una vela ahí y la vela representaba ahí la cara en la sombra, ¿verdad? Sí, así es. Y tienen, o sea que dura más o menos 21 días hasta que la persona se da cuenta realmente esta persona ya no está más. O sea que la mente humana necesita también tiempo, espacio para poder procesar algo. Sí. Y es como un sueño nomás. Parece que no es real. Parece que no es real. Más o menos dura 21 días. Yo hablé una vez con un pastor en Canadá y él me dijo lo siguiente. Nosotros tenemos algunas personas, no sé cómo lo hicieron, tenemos una ciudad pequeña. Entonces cuidamos, por ejemplo, parece que en aquel tiempo, son muchos años atrás, en los periódicos siempre salen cuando muere una persona. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos gente que ve a fulano de tal y tal lugar murió, fulano y todo, y a los 21 días, dice, nosotros nos vamos con un café y decimos, escuchamos que falleció alguien acá y queremos visitarle. ¿Esperan ese tiempo? Esperan ese tiempo. Y dicen que esa es su manera de mostrarle amor y evangelizar. Ajá. Imagínense, sí. Más o menos, o sea que no es el día más triste cuando muere la persona. Para las otras personas, generalmente cuando termina la negación o el sueño o, digamos, de que ese estado de shock. Ahí recién entra la realidad y ahí realmente comienza el verdadero dolor. Y la gente ya, hay menos mensajes, menos cómo estás y todo. Cuando más lo necesitas, el apoyo es generalmente ya menos. Sí. El apoyo suele ser esos primeros días. Perfecto. Pero, muy fuerte. Sí. Y todavía la persona no lo procesó. Estamos hablando aquí de cuando es una muerte repentina. Sí, claro, porque hay muertes también donde se estira quizás inclusive por años y ya se ve venir, bueno, ahora va a fallecer, pero hay veces donde no, ¿verdad? Por eso, y eso no suena muy lindo como lo digo, pero las personas dicen que cuando muere una persona, digamos, que tuvo cáncer, donde pudo arreglar todo, se habló de todo, este shock ya comenzó de antes. Ellos no experimentan tanto esas etapas. Esa etapa es un poco menos. Es menos, es diferente. Porque ya estás ahí adentro, porque ya tiene cáncer, ¿será que va a morir? Aunque no todos mueren, ¿no es cierto? Pero parece que es así. Entonces, esto es la primera etapa. Así que, si muere una persona, y tal vez una persona, como algunos dicen, ¿por qué tuvo que morir? Justamente murió cuando iba a entrar en la adolescencia, o después de casarse, o quería caminar ya mi hijo. No hay tiempo correcto para morir. ¿Cómo explica eso? Y no es que, ¿por qué no tuvo que por lo menos casarse y después morir? Sí, o sea... O hacer abuelo. No. Siempre va a ser difícil. Siempre. No hay momento correcto para morir. Para Dios sí, pero para no nosotros. Sí. Esto es algo... Pero la gente dice, apenas caminaba, ¿y por qué tuvo que morir ahora? ¿Y qué tal si apenas entró en la juventud? Claro, es lo mismo. No hay edad. Sí, no hay edad. Sí, solamente si llega a los 90 o 100, pero eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Sí. Cuando termina esa etapa de los 21 días aproximadamente, digamos que es una muerte repentina, la persona dice, sí, ya no está más esa persona. ¿Y qué ocurre? Busca un culpable. Casi todas las personas dicen, pero ¿sabe que digamos por accidente, de repente alguna persona quiere sacar el cadáver para hacer un estudio y toda esta cosa? Por eso los profesionales siempre dicen, hay que arreglar lo más rápido posible con la familia. Suena muy negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque después vienen las preguntas y están buscando el culpable. Y eso es una etapa. Cuando termina esa etapa, ahí viene la etapa de la tristeza o la etapa de la persona que dice, no, ¿para qué voy a trabajar? ¿Por qué voy a hacer tal cosa? Igual vamos a morir todo y todo. Viene esa etapa podríamos decir también, de una especie de depresión. ¿Vos estás hablando de la tercera etapa? Sí, de la tercera etapa. Entonces la primera es el shock, la negación, que dura más o menos 21 días. Sí, aproximadamente. La segunda es empezar a culpar. La rabia. Medio rabia. Sí, y no sabes cuánto dura, depende, ¿verdad? Ahí está justamente, depende mucho quién eres, tu carácter, tu manera de ser, cómo fue tu relación, cómo fue el accidente o cómo falleció, quién lo hizo y todo eso. Entonces, al principio no hay problema, yo voy a perdonar y todo, de repente después las cosas cambian. Sí, porque procesaste, ya no están más las personas. Y después viene la etapa de la tristeza. Muchas personas... Esa es la tercera. Sí, muchas personas, cuando viene la consejería,
digamos la señora viene o el señor murió su esposa, casi todos vienen después de 2-3 meses. Increíbles. Poca gente que viene enseguida, por ejemplo, al toque, ¿verdad? Casi siempre vienen después de 2-3 meses. O sea, coincide totalmente. ¿Por qué? La persona ya no está más. Y acá quiero decir algo. Yo participé en un curso sobre eso. Después de algunos meses, ya no es tanto la pérdida del ser humano, sino es la falta del ser humano. Y eso es una diferencia. Okay. La falta de la persona. Porque estás tomando un teré o haciendo un asado, algo por el estilo. No está más esa persona. Sí. Sí. Y ahí es otro tipo de dolor. Sí. Al principio es la pérdida. Y después es la falta de la persona. Porque era parte de tu vida. Sí. Y la cuarta etapa sería entonces la aceptación o el rechazo de la muerte. Y esto es algo que es muy complejo. ¿Por qué? Porque es difícil de medir si la persona pasó por el valle de la muerte, si procesó el dolor o si buscó una actividad, vivir una negación y no aceptar la muerte. ¿Cómo es eso de no aceptar? O sea, no aceptar la muerte significa que no puedo hablar del tema y si hablo probablemente estoy enojado, quiero culpar, vuelvo otra vez a la negación, no quiero que sea cierto. Hay personas que se retiran de la parte de la comunión, de la gente, hasta inclusive algunos dicen Dios no es bueno y todo. O sea que no llegan a procesar el dolor. Cuando una persona pasa por el dolor, y vamos a hablar un poquito sobre eso más adelante, la persona se sana. Sí, porque también el dolor tiene que madurar. Sí. Y hay personas que no procesaron la pérdida de alguien. Y quedan con esa bronca, con ese enojo, con esa ira, y Dios no es bueno, no pueden hablar del tema, parece que no pueden hablar. Digamos que has perdido un ser querido y después de un año puedes hablar de alguien y tienes los recuerdos buenos y dices, sí, hay muchas preguntas abiertas, pero lo tengo como una persona muy importante en mi vida, pero ya me estoy curando, sí. Eso significa que yo acepté la muerte. Porque no aceptar sería, estoy todavía como si que estoy batallando porque no acepto. Pero esa persona, o sea, no está destinada a eso, sino que hay formas de poder superarlo. Claro, o sea, claro. El tema es, ahí está el tema. Estás ahí adentro con dolor y la sociedad ya dice, la vida continúa, ya tienes que estar bien. Mira, y ahí vienen los falsos consuelos. Consuelos, sí. Y la pérdida de una persona, o sea que el tiempo del duelo puede durar hasta 1 hasta 2 años. ¿Sí? ¿Y si dura más? Y probablemente tal vez hay traumas o tal vez hubo más muertes o algo por el estilo. O puede ser que la persona es algo depresiva. O simplemente no superó. O no superó, puede ser, sí. Porque el tema para superar, existen herramientas y creo que podemos hablar de eso, ¿verdad? Perfecto. Hay salidas de poder hacerlo, o sea. Ahora, si la persona se siente, digamos, presionada, digamos que fallece la esposa. El hombre tiene, y generalmente es así, tiene todo guardado, hasta inclusive cuando muere el hombre, digamos en un accidente, la mujer quiere perseverar esa ropa, igual si tiene olor a suciedad, algo por el estilo, quiere preservarlo. Sí, y algunos lo tienen hasta 1 año. Entonces de repente la gente dice, mamá, vende ya todas las cosas de papá. Para esta persona, depende cómo lo va a procesar, pero es como si que entonces me sacan lo último, lo que yo tengo de él. Quieren tener todavía ciertos recuerdos. Sí, sí. La gran pregunta es, ¿cuándo vas a decir, ahora puedo tal vez vender algunas cosas? Algunas personas dicen, esto si yo no tengo más esto, no voy a tener nada. Entonces, este es un proceso. Algunos lo hacen más rápido, otros menos. Algunos nunca más se casan. Porque tienen ese recuerdo, sí. Y otras personas dicen, yo lo procesé, me enamoré de vuelta, entonces ya pude manejar eso. Sí, me acuerdo de una tribu indígena que era silvícola, que se encontró y hablé con los científicos que estuvieron ahí. Decían que las chozas estaban llenas de cráneos, sí, de esqueletos, y pensaban, ¿qué es esto? ¿Canibalismo, algo así? Y no, era por los seres queridos, sí, que no se querían desprender de ellos, entonces preservaban la cabeza. Era algo horrible hasta que se pudra todo y se vuelva un cráneo, pero la idea era no soltar, sí, al ser querido. Sí.
y no soltarlo nunca. Por eso estaba el esqueleto ahí, digamos, el cráneo, ¿verdad? Sí. Pero viene de esa idea de no poder soltar. Perfecto. Y la Biblia dice, una parte dice Jesús, dejad que los muertos Entierren a los muertos. O sea Ese que- es muy duro, ¿verdad? Sí, es muy duro, pero es una forma de decir tu vida continúa, pero tiene que haber un proceso sano. Ahora, cuando una persona ha querido, un ser querido, vive en el pasado. ¿Sí? Porque Porque todo es sí, porque recuerdo. procesa y todas estas cosas. Sí. Y ahí decirle muy rápido, no, mira, la vida continúa, tienes que estar bien ya y todas estas cosas, generalmente eso no es nada agradable para esta persona. O sea, tiene que tener tiempo para poder Cruzar el túnel, cruzar. cruzar. Y no estar arriba y decir, vení, ya, tienes que estar bien ya. No, tienes que cruzar. Y cuando lo cruza bien, o sea que cada lágrima es positivo. Sí. Las personas no pueden llorar. Hay una frase que dice, las lágrimas secas son las peores. Sí. O sea, que la persona se exprese y no necesita escuchar muchas palabras. Eso vamos a hablar enseguida más en el otro episodio, por ejemplo, donde hacemos falsos consuelos, ¿no es cierto? Pero aquí es muy importante que esta persona sepa que, digamos, las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Sí? Sí. Y la culpabilidad. Muchas personas luchan demasiado con la Sí, culpabilidad. sobre todo cuando es un hijo, por ejemplo, Sí. una hija. Ahí O- los padres se culpan muchísimo. Especialmente cuando es un accidente donde sí hubo negligencia, suele Sí. pasar. Y procesar eso, o cuando hay un suicidio en una familia y todo esto, hay ciertas cosas que las personas ya no saben qué hacer. Y ahí vienen muchas personas con esos consejos muy Baratos. baratos, sí, como sí que saben todo, pero tal vez nunca pasaron por algo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esta persona está en duelo, está procesando cosas, está hipersensible a lo que dices. Sí. Uno tiene que cuidar mucho. Digamos, yo no perdí ningún ser, estoy bien, y ahora mi amigo perdió y esta persona está hipersensible. Sí. Cualquier cosa que voy a decir, ¿será que lo va a interpretar mal, lo va a distorsionar o no? Porque está muy sensible y yo estoy ahí. No, pero hay que tener fe, poder de Dios y toda esta cosa. Es cierto, pero ¿cuándo lo voy a decir? ¿O cuándo voy a intentar de ayudar a esa persona? Entonces, ahí lo que se vuelve muy complejo. Me dijo una vez una persona y fue muy simpático, dice que la mamá trajo a su hijo a la consejería porque murió su papá. Y dice la mamá, y ahí están dice que Dios necesitaba un ángel, por eso llevó a tu papá. Y y le dice, creo que tiene 6 años por ahí, ¿y por qué no llevó otro? ¿Por qué no llevó a mi papá? O sea que es como si que el chico está enojado con Dios. Claro. Sí. Eso es no tomar en cuenta la posible situación que pasa la persona por adentro, ¿verdad? Perfecto, sí. La otra cosa es cuando esta persona está muy apagada, ¿sí? Digamos que Sí. no sabe qué hacer, habla todo el tiempo de la persona que falleció y está en su mundo de dolor y todo esto. Y a veces uno dice, pero despertar, ¿cuándo vas a salir adelante? Y esto. Y es una situación bastante complicada, ¿no es cierto? ¿Sí? Y uno se pregunta, ¿hasta dónde la palabra de Dios, ciertas músicas, ciertos tipos de comunión o solamente presencia, qué es lo que necesita esa persona? Sí, hay personas que necesitan pocas palabras, necesitan solamente presencia. Y otras necesitan palabras. Necesitan más palabras, ¿sí? ¿Y cómo pillas cuál es cuál? Y ahí está el tema de ver, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que medir es qué significó esta persona para la otra persona. Sí. Sí. ¿Qué tipo de amistad tuvo? ¿Qué es lo que le hizo bien? Y todo esto, ¿sí? Entonces, cuando uno entra un poquito en su mundo, tiene esa empatía, ¿sí? Ahí es un poquitito más fácil igual va a llorar. Digamos que una persona perdió a alguien y a esta persona le gustó mucho el deporte. Sí, siempre se iba a la cancha, algo por el estilo. Y tú sos cercano a eso y dices a esa mujer, ¿qué tal si vamos a ir a la cancha también? Uh-huh. Puede ser que en la cancha ella va a tener tal vez va a llorar, algo por el estilo, ¿sí? Sí. Pero hay ciertos recuerdos que le hacen bien.
Pero hay que preguntar siempre, ¿quieres o no? Si no te gusta, vamos a volver, algo por el estilo, ¿sí? Es un acompañamiento realmente muy, muy bueno. Y lo interesante es, uno debe preguntarse, ¿por qué es tan importante saber consolar a una persona? ¿Sí? Porque las personas que pierden un ser querido, si es que no se recuperan bien, generalmente son personas que son amargadas. Amargadas y ven la vida como si que Dios no es bueno y todo esto, y puede tener un problema, una secuela muy negativa en la parte espiritual, emocionalmente hablando también, hasta inclusive físicamente. Sí, es algo que afecta a todo tu ser, ¿verdad? Sí. Dependiendo del grado de duelo, digamos, que existe, es un tema demasiado importante. Y yo creo que esto sería la primera parte. Después queremos ponernos un poquitito, falleció alguien y yo soy el sano por ahora. ¿Qué hago? Sí, ¿qué hago? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a intentar de entrar en su mundo? Y tal vez hay algunos que están escuchando el programa que dicen, no, pero justamente hace poco falleció tal y tal persona. Pero yo no conozco tanto la familia, pero si me voy ahí, ¿me van a aceptar? Hace poco nomás ¿qué pasó? Siempre personas me preguntan, mira, falleció tal y tal persona y si me voy ahora ahí, ¿será que le debo decir o no? Y todo. Y es como si que el enemigo quiere que no haya consuelo también. Dejarle ahí. Él tiene su gente y todo esto. Sí. Pero puede ayudar muchísimo. Puede ayudar muchísimo. Mira, se recordó de mí. Sí. Le pasaba a una persona, me llamó y me dice, mira, tenemos tal y tal problema, mi esposa tiene cáncer y eso. Y en un momento yo dije, ¿puedo hablar con ella? Por videollamada. Uh-huh. Y nunca no pensé que el cáncer estaba tan avanzado. Y después de pocos días falleció. Uh-huh. ¿Sí? Entonces uno se pregunta, en este caso no es repentino, pero también es porque las otras personas siempre a veces viven una esperanza, se va a curar. Sí, se va a curar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de repente, ¿y ahora y qué? Sí. Y muchas personas, cuando muere un ser querido, su mundo cambia. Digamos que el marido estaba muy metido en la parte social, algo por el estilo, no está más. ¿Qué pasa con el tema de las ganancias y todo esto? Yo siempre digo que es muy, muy injusto. La persona pierde un ser querido y necesita vender cosas o cambiar y necesita una mente muy fría para resolver las cosas. Y lo hace en el peor momento. Perfecto. No es justo. Uh-huh. No es justo. ¿Sí? Y acá en Paraguay nosotros muy, muy pronto enterramos a los seres queridos. ¿Sí? Sí. En Alemania, por ejemplo, se espera una semana o más para poder tranquilizar todo. Y nosotros ya parece que tenemos una fobia, ya tenemos que enterrar, ya no sé. Hay algo, no sé si es cultura o qué es lo que es, pero falta a veces ese tiempo donde uno puede tranquilizarse y bueno, tengo que vender ya, tengo que arreglar ya eso. ¿Será que esto podemos hacer más adelante? Sí. Inclusive peleas por herencias, cosas así. Esto ya es un punto muy, muy delicado en tiempo de dolor. En tiempo de duelo y de dolor. Sí. Bueno, Bartolo, se nos está yendo el tiempo. Tenemos que terminar. Queríamos simplemente dar un pantallazo general de que esto es una realidad, se tiene que hablar y sobre todo, nunca olvidarse de que sí hay esperanza. Claro. Sí uno puede salir. Uno no está destinado a vivir en amargura y en tristeza perpetua, digamos, sino que hay esperanza, se puede salir. En el próximo programa, Bartolo, vamos a hablar un poco más de cómo aconsejar. No se olviden, Centro Vital, aparece el número de teléfono ahí también, pueden llamar, hay gente preparada que les puede ayudar. Esto es algo importante y bueno, seguimos y nos vemos en el próximo programa, Bartolo. Mucho gusto. ¿Verdad? Bueno, será hasta la próxima. Chao, chao.